En este video vamos a realizar la descripción del movimiento que tiene una partícula desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de lectura de movimiento. Este tema es muy importante, pues nos ayuda a establecer el marco de referencia para establecer desplazamientos y cambios de forma de una partícula en el medio continuo. Cuando estamos hablando de cinemática de partículas, la trayectoria que describe una partícula la expresamos en términos de una función vectorial. Y esta función vectorial va a estar relacionada con el tiempo que transcurre en esa trayectoria. Entonces, la función que usamos para describir el camino está mostrada en pantalla, en donde vemos que cada una de las componentes es una función que está relacionada con el tiempo, es decir, su variable va a ser siempre el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos n cantidad de partículas, estas partículas van a tener n trayectorias, cada una de ellas descrita por una función vectorial correspondiente a cada partícula, en donde ya no va a ser esta función r, sino que va a ser una función r sub n con n, la cual selecciona la partícula de interés. Entonces, en el continuo nosotros vamos a tener infinidad de partículas, por lo que en este caso no podemos identificar todas las partículas que están en un continuo. Pero en este caso podemos identificar la posición de cada partícula en el espacio que ocupa este continuo en un tiempo de referencia t sub 0. Ahora, vamos a explicar cómo se hace la descripción de una partícula dentro del medio continuo. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una partícula, la podemos describir a través de sus coordenadas en un tiempo de referencia. Por ejemplo, una partícula puede tener unas coordenadas 1, 2, 3 en un tiempo de referencia t igual a 0. Entonces, este conjunto de coordenadas, en este caso, 3 coordenadas pueden ser usadas para identificar esta partícula sin necesidad de identificarla con un número específico. Entonces, si una partícula del medio continuo tiene una posición de coordenadas x1, x2 y x3 en un tiempo de referencia t0, este conjunto de coordenadas va a ser usado para identificar esa partícula. Ahora, la trayectoria de cada partícula que está dentro del medio continuo se describe por una ecuación vectorial, en donde va a tener dos variables, la variable de posición y la variable de tiempo, en donde se expresa a x con respecto al tiempo y las componentes en el sistema coordenado que se esté manejando. Este elemento x es el vector posición en un tiempo determinado t. Entonces, este elemento x que nos sirve para describir la trayectoria está describiendo el camino que recorre una coordenada de referencia x mayúscula, en donde x mayúscula va a tener componentes en el sistema coordenado que estemos manejando como referencia en el tiempo t sub 0. Es decir, estas coordenadas x1, x2 y x3 mayúsculas son las que tiene en el tiempo de referencia t sub 0. Estas componentes pueden expresar la trayectoria que tiene la partícula de esta forma. Entonces, en cada componente x1, x2 y x3 minúscula va a existir realmente una función relacionada con la posición que tenía en el tiempo de referencia y el tiempo actual. Y cada posición en el tiempo de referencia va a ser también una función de la trayectoria en el tiempo de referencia y en el espacio de referencia.
Y de forma simplificada, es decir, en notación inicial, lo mostraríamos de esta manera, en donde i variaría de 1 hasta 3. Ahora, a las coordenadas identificadas con x1, x2 y x3 mayúsculas, las denominamos coordenadas materiales. Y las coordenadas x sub i minúsculas, las cuales son las que definen el movimiento o la trayectoria de mi partícula para ese continuo, se conocen como coordenadas espaciales. Ahora vamos a hablar de la descripción material espacial. Entonces, cuando un medio continuo se encuentra en movimiento, entonces diversas magnitudes van a cambiar posiblemente, como su temperatura o su velocidad. Entonces, en este caso podemos describir esos cambios en función del mismo de la siguiente forma. Entonces, se pueden expresar estas variables como temperatura o velocidad o aceleración en función de las coordenadas materiales, es decir, de las coordenadas que usamos como referencia para identificar la partícula y del tiempo. Entonces, para el caso de los ejemplos de velocidad y de temperatura, entonces la velocidad va a ser una función de las coordenadas materiales, es decir, de nuestras coordenadas de referencia y de un tiempo t. Y lo mismo va a pasar con la temperatura. Ahora, cuando hacemos una descripción de este tipo de alguna magnitud, la denominamos una descripción material, una descripción lagrangiana o una descripción de referencia, porque estamos usando las coordenadas de referencia para hacer la descripción de ese tipo de variable o magnitud. Ahora, estas magnitudes también las podemos expresar de otra forma. Las podemos expresar empleando las trayectorias o las coordenadas espaciales de la partícula. Entonces, en este caso, para el ejemplo de la velocidad y de la temperatura, ya serían funciones de las coordenadas espaciales y de un tiempo t. A este tipo de descripción lo denominamos la descripción espacial o la descripción euleriana de la magnitud. Como ya describimos que una variable se puede expresar en términos de unas coordenadas, ya sea espaciales o materiales, y en función del tiempo, entonces también podemos determinar cómo cambia esa magnitud con respecto al tiempo, es decir, la velocidad o la tasa de cambio de una cantidad como la temperatura, la aceleración o la velocidad en función del tiempo. Entonces, a este tipo de cambio, es decir, a este tipo de derivada, se le conoce como la derivada material y entonces la definimos con el operador D mayúscula sobre D mayúscula T. Entonces, esto la podemos escribir empleando las dos descripciones que explicamos para una magnitud, que puede ser la descripción material o la descripción espacial. Entonces, la derivada material en términos de la descripción material, entonces debemos tener en cuenta que esta debe ser una función en términos de descripciones materiales, es decir, en términos de x1, x2 y x3 mayúsculas y con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, la derivada material de esta magnitud puede ser la temperatura, la aceleración, la velocidad, etcétera. Es la derivada con respecto al tiempo material de esa magnitud va a ser igual a la derivada parcial de la magnitud con respecto al tiempo. Y en este caso tenemos a x sub i fijo. Ahora, si tenemos la magnitud descrita en coordenadas espaciales, es decir, tenemos una descripción espacial, tenemos que la magnitud va a ser una función de esas coordenadas espaciales y del tiempo, por lo que las coordenadas
de esa posición actual se van a relacionar con las coordenadas de referencia. Es decir, vamos a tener una función x sub i que va a estar descrita por las coordenadas de referencia y el tiempo. Por lo que al tener realmente dos funciones, en este caso, entonces debemos emplear la regla de la cadena para poder realizar esta derivada material, en donde la derivada material para este tipo de descripción va a quedar construida de la siguiente forma. Vamos a hacer la derivada de la función con respecto a esa variable espacial y a esa función de trayectoria la vamos a derivar con respecto al tiempo. Así vamos a hacer para cada una de las coordenadas. Y le vamos a adicionar la derivada parcial con respecto al tiempo de la magnitud que estamos describiendo. Ahora, cuando estamos hablando en coordenadas cartesianas, las derivadas parciales de x sub i con respecto al tiempo van a representar las componentes de la velocidad. En este caso, de la partícula descrita por las coordenadas de referencia x sub i. Entonces, en este caso, la ecuación que usamos para describir la derivada material con respecto a las coordenadas espaciales empleando la regla de la cadena queda descrita de esta forma y en notación indicial quedaría descrita de esta forma teniendo en cuenta que i varía desde 1 hasta 3 y en forma común de esta manera. Ahora, esta última fórmula tiene la ventaja de que es válida para todo sistema de coordenadas, teniendo en cuenta la forma del gradiente en cada una de las coordenadas, ya sea las cartesianas, las esféricas o las cilíndricas. Como ya hablamos de la derivada material, es decir, de la tasa de cambio con respecto al tiempo de una magnitud, entonces podemos hablar de la aceleración de una partícula. Recordemos que la aceleración es una tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, la aceleración es igual a una derivada material, en donde tenemos esta descripción de la aceleración empleando la notación de la derivada material con respecto a las coordenadas espaciales. Entonces, en este caso, debemos tener en cuenta qué tipo de coordenadas estamos manejando para poderlo expresar de manera adecuada. Entonces, en el caso de las coordenadas cartesianas rectangulares, entonces la velocidad se va a expresar mediante esta función vectorial en términos de la descripción espacial y el tiempo actual. Entonces, la aceleración va a quedar descrita de esta manera. Y en forma de componentes, va a quedar descrita de esta forma, teniendo en cuenta la derivada de la velocidad con respecto a cada una de las posiciones x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y esta sería en forma indicial. En coordenadas cilíndricas, recordemos que el gradiente se expresa de esta manera. Entonces, en este caso, ya la velocidad tendría componentes en r, en θ y en z. Y entonces la aceleración tendría componentes en r, en θ y en z, las cuales estarían calculadas empleando esta fórmula. Y en coordenadas esféricas tendríamos como componentes las coordenadas r, θ y φ. Entonces la velocidad y la aceleración van a tener componentes en r, en θ y en φ y sería expresada de esta forma la aceleración. Y ahora vamos a hablar del campo de desplazamiento. Entonces el vector de desplazamiento de la partícula en un continuo cuya posición va a estar identificada por su coordenada material, va a describir el cambio de posición desde la posición en el tiempo
T0 a la posición en un tiempo determinado. Esto va a estar descrito a través de un vector. Entonces, en este caso, ese vector de desplazamiento lo vamos a describir con la letra U y entonces esta se va a calcular de esta manera. Entonces, si se conoce la trayectoria de una partícula, se va a conocer su desplazamiento, por lo que el movimiento se puede describir de dos formas, por su campo de desplazamiento o por su trayectoria. A continuación, vamos a ver unos ejemplos ilustrativos de los temas que acabamos de ver. Entonces, considérese el movimiento, el cual está dado en componentes por estas descripciones matemáticas. Entonces tenemos las descripciones de x sub 1, x sub 2 y x sub 3 en términos de las coordenadas materiales. Como podemos ver, x sub 1, x sub 2 y x sub 3 minúsculas describen la posición de la partícula en un tiempo t. Por eso son funciones de t, pero están relacionadas con las coordenadas de referencia. Por eso aparecen x1 mayúscula, x2 mayúsculas y x3 mayúscula. Entonces, en este caso, debemos mostrar tres elementos. Primero, que t realmente es nuestro tiempo de referencia, en este caso t sub 0. Debemos encontrar el campo de velocidad en coordenadas espaciales, es decir, debemos encontrar las velocidades expresadas no en términos de coordenadas materiales, sino que deben aparecer en la fórmula las coordenadas espaciales, es decir, x1, x2 y x3 minúsculas. Y por último debemos mostrar que el campo de velocidad es idéntico al del movimiento descrito por estas fórmulas. Entonces, para resolver el primer punto, es decir, para comprobar que t sub 0 es el tiempo de referencia, entonces vamos a comprobar que las coordenadas espaciales coinciden con las coordenadas materiales en el instante de tiempo, que en este caso es t sub 0. Entonces, en este caso, lo que hacemos es reemplazar en las fórmulas de coordenadas espaciales a t por t sub 0. Entonces, en este caso, para x1 nos quedaría que al reemplazar a t por t sub 0, entonces vamos a obtener una expresión matemática de este estilo y simplificando nos quedaría que x1 minúscula es igual a la coordenada de referencia, es decir, a x1 mayúscula. x2 minúscula es igual a x2 mayúscula y x3 minúscula es igual a x3 mayúscula, por lo que en el caso de estas últimas dos coordenadas no hace falta hacer operaciones, por lo que en este caso el tiempo t igual a t sub 0 es un tiempo de referencia. ¿Por qué? Porque las coordenadas espaciales en el tiempo t sub 0 coinciden con las coordenadas materiales. Ahora, para solucionar el segundo punto, debemos hallar primero las componentes de velocidad en coordenadas materiales, pues en eso tenemos descritas el movimiento de nuestra partícula. Entonces, en este caso, simplemente derivamos cada una de las componentes con respecto a t. Y al derivar cada una de las componentes con respecto a t, vemos que en la componente 1 tenemos esta expresión y en la componente B2 y B3, como no tenemos ningún elemento en función de t, entonces estas se toman como constantes y el resultado es que estas componentes de velocidad B2 y B3 van a ser equivalentes a 0. Entonces, en este caso, debemos expresar en coordenadas espaciales el campo de velocidad. Entonces, como solamente tenemos componente en V1 y V1, únicamente está expresado en términos de la componente material X1, entonces vamos a recordar cómo se expresa en términos
de las coordenadas espaciales, esta coordenada material. Entonces, la coordenada material x1 se halla despejando de la fórmula x1 minúscula, x1 mayúscula, y entonces obtenemos esta expresión. Y entonces, como ya tenemos en coordenadas espaciales expresada nuestra coordenada material, entonces podemos expresar la velocidad de esta forma. Observen que para la componente B1 lo que hacemos es tomar la velocidad en términos de coordenadas materiales y lo que hacemos es reemplazar la coordenada material en términos de la coordenada espacial. Entonces en este caso nos quedaría esta fracción multiplicada por esta fracción que representa a x1 en coordenadas espaciales. Y haciendo las operaciones respectivas de simplificación, obtenemos que la componente de velocidad en 1 con respecto a las coordenadas espaciales es esta expresión. Y como no tenemos velocidad en las componentes B2 y B3, entonces estas conservan el 0 que traían de las coordenadas materiales, por lo que la componente 2 y 3 de la velocidad en términos de coordenadas espaciales sería equivalente a 0. Entonces, para resolver el tercer punto, lo que debemos hallar es el campo de velocidad del nuevo movimiento que nos están mostrando y compararlo con el anterior movimiento al cual le hallamos las componentes de velocidad. Entonces, en este caso, para el movimiento descrito por este campo de movimiento, se tiene que el campo de velocidad descrito en coordenadas materiales, ya sabemos que es la derivada de cada componente con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, derivamos cada una de estas componentes y obtenemos que en V1 es igual a K por X1. Y en las componentes 2 y 3 de la velocidad, como no tenemos componentes de tiempo, entonces esas, al igual que en el caso anterior, las asumimos como constantes y entonces estas serán iguales a 0. Y ahora en coordenadas espaciales vamos a transformar la misma descripción de la coordenada espacial, la vamos a transformar en una coordenada material. Entonces en este caso lo que hacemos es despejar la coordenada material x1 y la dejamos en términos de la coordenada espacial. Entonces en este caso obtendríamos esta fracción y x2 mayúscula es igual a x2 minúscula y x3 mayúscula es igual a x3 minúscula. Por lo que en este caso se obtiene que la velocidad es igual a K por X1 mayúscula. Reemplazamos ese X1 mayúscula, es decir, la descripción material en términos de la descripción espacial. Entonces obtendríamos esta fracción. Y entonces, como podemos ver, para la componente B1, las descripciones matemáticas de la velocidad coinciden. Entonces, en la componente B1 coinciden. Y como ambos tienen componentes de velocidad tanto espacial como material en V2 y en V3 equivalentes a 0, entonces podemos decir que coinciden, por lo que la formulación del campo de velocidad para estos dos movimientos están coincidiendo. Ahora, consideres el movimiento dado por las componentes x1, x2 y x3 minúsculas, en donde x1 mayúscula, x2 y x3 mayúscula denotan la posición de la partícula en nuestro tiempo de referencia. En este caso, el tiempo de referencia es t igual 0. Entonces debemos determinar la velocidad y la aceleración en coordenadas espaciales y materiales. Ahora, si el campo de temperatura está determinado por la función θ igual a x1 en minúscula, entonces debemos encontrar la descripción material de esta magnitud. Entonces, para desarrollar el primer punto, debemos tener claro que la velocidad se calcula en coordenadas materiales, simplemente derivando cada una de las componentes que constituyen
el movimiento. Entonces en este caso vamos a derivar a x sub 1, x sub 2 y x sub 3 minúscula con respecto a t. Al derivar únicamente tenemos un valor diferente de 0 en la componente b1. Entonces en este caso vamos a tener que b1 es igual a alfa y b2 y b3 van a ser iguales a 0. Ahora, como no existe en las formulaciones de velocidad que acabamos de encontrar una relación con x sub i mayúscula, entonces no hay necesidad de hacer una nueva operación, pues entonces la velocidad en coordenadas espaciales va a ser la misma que en coordenadas materiales. Ahora, para el caso de la aceleración, debemos derivar el campo de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, derivamos el campo de velocidad en coordenadas materiales y entonces, al tener constantes que no varían con respecto al tiempo, entonces vamos a tener que la aceleración en la componente 1, 2 y 3 van a ser iguales a 0 y vamos a tener que en coordenadas espaciales también tendríamos el mismo resultado. Ahora, en el segundo punto nos encontramos con un caso en el que vamos a derivar una magnitud distinta a las componentes del movimiento. En este caso es el campo de temperatura. Entonces, para poder realizar la derivada material de este tipo de variable, entonces vamos a determinar primero el campo de velocidad en coordenadas materiales. Entonces lo que hacemos es reemplazar a x sub 1 minúscula por el valor correspondiente. Entonces en este caso el campo de temperatura nos va a quedar como a por alfa por t más ax1, en donde este x1 es en mayúscula, es decir, es en descripción material, porque vamos a hacer la descripción material de la magnitud. Entonces, para hallar la derivada material en este caso, debemos derivar con respecto al tiempo la descripción que tenemos de nuestra magnitud. Entonces, en este caso, derivamos este resultado y entonces al derivar con respecto al tiempo, únicamente vamos a tener como resultado los coeficientes que acompañan a t. Y entonces la derivada material de esta magnitud va a ser igual a A por alfa. Y en descripción espacial, pues vamos a tener las componentes de velocidad, que fueron las que se hallaron anteriormente, por las derivadas parciales de la magnitud con respecto a cada una de las componentes x1, x2 y x3, y adicionamos la derivada con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, vamos a tener que la derivada con respecto al tiempo de la magnitud de temperatura, como la estamos haciendo en descripción espacial, entonces en este caso esa derivada se convierte en 0 y entonces tendríamos únicamente valores en V1 por la derivada parcial de teta con respecto a x1 minúscula. Entonces en este caso el resultado va a ser alfa por A. Ahora, para el tercer punto vamos a seguir un procedimiento parecido. En este caso vamos a hallar la descripción material de nuestro campo de temperatura. Entonces en este caso reemplazamos a x2 en expresión espacial y lo convertimos en material. Y entonces, basándonos en estas dos descripciones, vamos a hallar las derivadas de este tipo de magnitud. Entonces en este caso, en el caso en el que vamos a trabajar coordenadas materiales, simplemente derivamos la temperatura con respecto al tiempo. Pero como no es una función que tiene como variable el tiempo, entonces en este caso la derivada se hace igual a 0. Y en la descripción material pasa algo similar. Como no tenemos derivadas parciales que coincidan, para este ejemplo consideremos el movimiento que está expresado en componentes de la forma en que se muestra en pantalla, en donde nuestro tiempo de referencia va a ser el tiempo t igual 0. Entonces, en t igual 0, las esquinas de un cuadrado unitario están dados por A, B, C y D, en donde las coordenadas están acompañando a las letras.
Entonces debemos determinar la posición del cuadrado definido por A, B y C en el tiempo t igual 1. Ahora, también debemos encontrar la velocidad y la aceleración tanto en descripción material como en descripción espacial. Entonces, en este caso, para determinar la variación del rectángulo, debemos mirar cómo varía cada punto. Entonces, en este caso, no se tiene variación en el punto A, porque el punto A tiene como coordenadas 0, 0, 0, y como podemos ver, cada uno de los componentes que están describiendo el movimiento tienen componentes materiales también, no tienen constantes. Entonces, en este caso, al reemplazar las coordenadas en este tipo de fórmula, en la descripción espacial, entonces nos vamos a encontrar con que ese punto no cambia. Ahora, para el nuevo punto B, vamos a reemplazar en cada componente las coordenadas que tenemos junto con el tiempo t igual a 1. Entonces, en este caso, para la componente x1 espacial será x1 material, para la componente x2 espacial será esta fórmula en coordenadas materiales y para x3 espacial pues va a ser x3 material. Entonces, en este caso reemplazamos las coordenadas y el tiempo en cada una de las fórmulas y obtenemos que nuestro nuevo punto va a ser este. Ahora, para el punto C hacemos un procedimiento similar. Entonces, en este caso, reemplazamos cada una de las coordenadas ya del punto C en cada una de las descripciones espaciales, x1, x2 y x3. Y entonces, en este caso, obtenemos que nuestro nuevo punto C va a tener esta expresión, es decir, ya son unas nuevas coordenadas, y el punto D va a tener un comportamiento similar en donde las nuevas coordenadas van a ser estas. Entonces, acá podemos ver cómo se transforma ese cuadrado descrito por las coordenadas iniciales A, B y C. Como podemos ver en pantalla, las coordenadas iniciales en A, B y C y D tienen la forma de un cuadrado unitario. Entonces, al aplicar el movimiento, vemos que nuestro cuadro cambia de forma. Es decir, cada punto de ese cuadro cambia de posición dependiendo del tipo de movimiento que se le haya otorgado a cada partícula, es decir, a cada punto del rectángulo o del cuadrado que en este caso estamos modificando. Ahora, para el segundo punto se debe encontrar la velocidad y la aceleración en descripción material. Entonces, en este caso, simplemente debemos derivar cada una de las componentes del movimiento con respecto a t para el campo de velocidad. Entonces, en este caso, al derivarlas, obtenemos que tanto la componente en 1 como en 3 van a ser equivalentes a 0, porque estas no son funciones, tienen como variables la letra t. En cambio, vemos que la componente en B2 sí tiene una función con respecto a t. Entonces, en este caso, vamos a tener un valor diferente de 0 para la componente B2. Y para hallar la aceleración, entonces derivamos la componente B2 de la velocidad, simplemente porque esa es la única que tenemos diferente de 0. Entonces, al derivar la componente B2 con respecto al tiempo, vamos a obtener esta expresión. Y para la aceleración en sus componentes 1 y 3, vamos a tener que estas aceleraciones son equivalentes a 0. Ahora, en el caso del punto 3, debemos encontrar el campo de velocidad en términos espaciales. Entonces, en este caso, debemos despejar de las ecuaciones de movimiento las coordenadas x1, x2 y x3 mayúsculas. Entonces, en este caso debemos tener en cuenta que x2 en coordenadas espaciales tiene tanto x1 como x2 mayúsculas. Entonces, en este caso debemos tener en cuenta a qué equivale x1 mayúscula para poder reemplazarlo en x2 mayúscula y así poder hallar las descripciones materiales en términos de las descripciones espaciales. Entonces, ya teniendo este paso definido, es decir, teniendo las coordenadas materiales en términos de coordenadas espaciales, entonces vamos a encontrar el campo de velocidad.
Entonces, en este caso, hacemos un reemplazo de lo que realmente equivale cada una de estas velocidades. Y entonces en este caso tenemos que la componente en V1 y en V3 van a ser equivalentes a 0. Y en V2 tenemos que X1 equivale realmente a X1 también. Entonces en este caso simplemente reemplazamos a X1 mayúscula por X1 minúscula y encontramos así el campo de velocidad en V2. Y hacemos algo parecido para la aceleración. Entonces, en este caso, la aceleración únicamente va a tener valor diferente de 0 en su componente 2. Y entonces vamos a tener que A1 y A3 son iguales a 0 y A2 obedece a la descripción que vemos en pantalla. En este ejemplo, tenemos el movimiento dado por estas componentes que vemos en pantalla. Como podemos ver, las coordenadas espaciales x1 y x2 ya están dependiendo de dos variables, de x1 y de x2. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta eso cuando vayamos a encontrar las coordenadas materiales en términos de las coordenadas espaciales. Entonces, en este caso, X sub I mayúscula representa la posición de las partículas en un tiempo de referencia t igual a 0. Entonces, en el tiempo t igual a 0, es decir, en el tiempo de referencia, las esquinas de un cuadrado unitario, es decir, de lados con longitud igual a 1, se tienen por estas coordenadas. Entonces, en este caso debemos determinar la posición del cuadrado cuando ya tenemos un tiempo de movimiento de igual a 2. También debemos encontrar la velocidad y la aceleración en descripción material y las mismas magnitudes en descripción espacial. Entonces, en este caso, debemos determinar la variación de cada punto. Entonces, en este caso vamos a empezar con la variación del punto A. En este caso, A tiene coordenadas el origen. Entonces, en este caso no se tendría ninguna variación, pues al reemplazar tanto el tiempo como las coordenadas de nuestro punto en cada una de las componentes de movimiento, entonces nos vamos a encontrar que nuestra nueva posición va a ser la misma que tenía el punto A en el tiempo de referencia. Ahora, en el tiempo t igual 2, el punto B va a sufrir unas variaciones. Estas variaciones están dadas por las fórmulas de movimiento que establecimos al principio del ejemplo. Entonces, en este caso, lo que hacemos es reemplazar cada componente de nuestra nueva posición con las fórmulas que tenemos de movimiento. Entonces, en este caso nos da que nuestro nuevo punto B está dado por estas fórmulas y al reemplazar cada una de las coordenadas y el tiempo en cada una de las componentes, entonces vamos a tener que nuestro nuevo punto B va a tener esta descripción. Para el punto C seguimos un procedimiento similar. Entonces, en este caso, nuestro nuevo punto C va a tener una expresión de este tipo y a reemplazar cada una de las coordenadas y del tiempo t igual 2, entonces vamos a obtener que nuestro nuevo punto C va a tener esta nueva posición. Y en el caso del punto D, reemplazamos de la misma forma que hicimos con los puntos A, B y C en las ecuaciones de movimiento que tenemos para cada una de las componentes y entonces al reemplazar obtenemos que nuestro punto, en el caso del punto D, no va a cambiar de posición. Ahora, para el segundo punto vamos a hacer un procedimiento similar al que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, en este caso, como vamos a hallar la velocidad y la aceleración en descripciones materiales, entonces lo que debemos hacer es derivar cada una de las componentes del movimiento con respecto al tiempo. Esto lo hacemos porque tenemos la descripción espacial en términos de la descripción material. Entonces, podemos hallar la derivada material de esta manera. Entonces, en este caso, únicamente va a ser equivalente a 0 la componente de velocidad en la tercera posición, es decir, V3 va a ser igual a 0.
y B1 y B2 van a ser las derivadas de x1 minúscula y de x2 minúscula con respecto al tiempo. Entonces, al derivar con respecto al tiempo, obtenemos estas expresiones, las cuales son distintas a cero. Y ahora, para el caso de la aceleración, entonces vamos a obtener que esta se halla derivando el campo de velocidad en cada componente con respecto al tiempo. Entonces, como podemos ver, la única función que está con respecto al tiempo es la función que representa la componente velocidad V1. Entonces, en este caso, derivamos la componente velocidad V1 con respecto al tiempo para obtener la aceleración A1. Y entonces, al derivarla con respecto a t, obtenemos el resultado que vemos en pantalla. Como V2 y V3 son constantes con respecto al tiempo, vemos que no existen dependencias de t en cuanto a la velocidad en V2 y en V3. Entonces, al derivar estas con respecto a t, vamos a obtener que la aceleración en 2 y en 3 son iguales a 0. En este caso debemos hallar primero las coordenadas materiales en función de las coordenadas espaciales. Pero entonces, al organizar las componentes del movimiento, vemos que en el caso de x1 hay una dependencia de más de una coordenada espacial. x1 depende de x1 y de x2. x2 depende de x2 y x3 depende de x3. Entonces, por la primera componente del movimiento se construye un sistema de ecuaciones en donde las incógnitas van a ser todas las descripciones materiales, es decir, van a ser todas las x sub i mayúscula. Entonces, en este caso, resolvemos el sistema de ecuaciones para hallar estas descripciones materiales y entonces nos encontramos con que las descripciones materiales obedecen a estas descripciones espaciales. Entonces, para continuar resolviendo el punto 3, entonces vamos a tomar las expresiones que hallamos de la descripción material x sub i con respecto a la descripción espacial x sub i minúscula, y entonces vamos a trabajar los campos de velocidad que hallamos en la descripción material, es decir, en el segundo punto, de una manera simplificada con el fin de hallar los campos de velocidad y de aceleración de una manera rápida. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar las derivadas de cada componente que hallamos en el segundo paso con respecto al tiempo, las cuales vemos en pantalla, y entonces vamos a reemplazar el valor de cada x mayúscula por la que hallamos en la descripción anterior. Entonces, en este caso, para ejemplificar esto, vamos a tomar a B1. Entonces, B1 tiene como derivada material de x1 con respecto al tiempo. Y entonces, en este caso, sería derivar esta expresión si fuésemos a hallar la velocidad en descripción material. En descripción material obtuvimos este resultado. Entonces, lo que hacemos es reemplazar el valor de x2 que hallamos en el primer paso de este tercer punto. Entonces, al reemplazar ese valor, lo que vamos a obtener es una expresión de este estilo. Entonces, como podemos ver, la velocidad V1 nos quedó expresada en términos ya no de la coordenada material, sino de la coordenada espacial. Entonces, en este caso, estamos haciendo una descripción espacial del campo de velocidad. Algo similar hacemos con el punto V2, es decir, tomamos la componente V2 de la descripción material que hicimos de la velocidad y entonces esto nos daría una derivada de este estilo, pero como nosotros ya hallamos esa derivada, entonces lo que hacemos es reemplazar el valor que hallamos de x2 en esta derivada y entonces lo que hacemos es que simplemente obtenemos acá por lo que vale en este caso x2, que sería esta fracción. Y en el caso de B3, como tenemos que B3
En la descripción material nos dio equivalente a 0, entonces en la descripción espacial nos va a dar también equivalente a 0. Ahora, para hallar el campo de aceleración, lo que vamos a hacer es derivar la anterior deducción, es decir, vamos a derivar el campo de velocidad que acabamos de hallar. Entonces, en este caso, vamos a derivar con respecto al tiempo únicamente a V1, pues como podemos ver, V1 es la única función que tenemos con respecto a T. Las otras dos componentes realmente son constantes. Entonces, en este caso, al derivar V1, vamos a hallar que la aceleración nos va a quedar de este estilo y la aceleración en las componentes 2 y 3 va a ser igual a 0. Ahora, dado el campo de velocidad en dos dimensiones, Vx y Vy, vamos a hallar el campo de la aceleración. Entonces, en este caso, debemos tener en cuenta cuál es la definición de aceleración. Entonces, en este caso, vamos a recordar que la aceleración es la derivada parcial de la componente que estoy derivando con respecto al tiempo más el producto de la velocidad en i por la derivada parcial en cada una de las variables. Entonces, en este caso, vemos que la componente Vx no es una función con respecto al tiempo, entonces su derivada se transforma en 0, que Vx equivale a esta expresión y que la derivada de Vx con respecto a x pues será esta expresión, más la velocidad en Vy y la derivada de Vx con respecto a y será esta expresión, es decir, la derivada de esta función con respecto a y. Entonces, al sumar todos los términos y simplificarlos, entonces vamos a obtener que la aceleración tiene una expresión de este estilo. Y para la componente AY hacemos una operación similar. Pero en este caso, en vez de trabajar con la componente Vx, trabajamos con la componente Vy. Hacemos unas operaciones similares de derivadas parciales y simplificando obtenemos esta expresión. Entonces, en forma vectorial podemos expresar también los campos de velocidad, de aceleración, de temperatura, etc. Entonces, en este caso, el vector de aceleración va a estar dado por este vector que vemos en pantalla.